¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Aquí también con Ricardo. ¿Cómo estás, Maite? Sí, viernes, último día de la semana, pero como siempre, con novedades como ha sido toda esta semana. Así es, además, 1 de diciembre ya estamos definitivamente cerrando este año que ha sido, para variar, intenso económicamente, las crisis políticas que son propias del Perú. Y hoy justamente vamos a hacer una actualización de uno de los hechos que se ha ido desenvolviendo en los últimos días, la situación del expresidente Alberto Fujimori. Sí, y un juzgado justamente de Ica dijo que es improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del exmandatario, que en pocas palabras significa que va a seguir aún detenido. Exactamente, y también hablaremos con el congresista, a ver, no lo tengo por acá. Sí, el congresista Edgar Tello. Exactamente, vamos a hablar de la situación de una iniciativa legislativa muy controversial vinculada justamente a la carrera magisterial. Sí, el nombramiento automático que ha sido aprobado por insistencia el día de hoy en el Pleno del Congreso. Exactamente, y cerraremos, como por ser viernes, como siempre, con temas, digamos, más vinculados con la cultura. Estará con nosotros Joan Alfaro, artista plástico. Que celebra sus 24 años de trabajo. Exactamente, así que bueno, vamos a empezar entonces el programa. Y el resumen de las noticias. Alberto Fujimori seguirá en prisión. Juez de Ica, Vicente Fernández Tapia, declaró improcedente la sentencia del Tribunal Constitucional y ordenó devolver los 990 folios del caso. Subcomisión admitió a denuncia contra congresistas implicados en caso Los Niños. Grupo de trabajo liderado por la parlamentaria Lady Camones aprobó por mayoría abrir investigación contra los legisladores Raúl Doroteo, Jorge Flores, Darwin Espinosa y Elvis Vergara. Presidenta de la República Dina Boluarte sostuvo hoy que el país está preparado para reducir el posible impacto del fenómeno El Niño. Mandataria presentó desde Piura el equipamiento adquirido por el Estado junto a la ministra de Vivienda. Muy bien, entonces hemos vuelto para hablar con el abogado Antonio Maldonado. Sí, ex procurador anticorrupción, que nos va a fijar su punto de vista sobre este caso que involucra al expresidente Fujimori y esta decisión ahora de un juzgado de Ica. Exactamente. Buenas noches, doctor Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señorita Vizcarra. Buenas noches, señor Alba. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlos. Muy bien. Quisiéramos entender qué es lo que ha pasado ahora con la situación del expresidente. Pues al parecer la posibilidad de que salga liberado ha quedado suspendida debido a un tema formal. Se ha declarado la improcedencia de la situación, el juez que tenía que ver la causa y la ha devuelto a su superior. Sí, el juez de Ica ha señalado que no es competente para decidir sobre la libertad de Alberto Fujimori. En una decisión de 8 páginas ha hecho una valoración muy razonada y fundamentada acerca de las razones por las cuales expresa no tener competencia para atender la decisión del Tribunal Constitucional. Señala, entre otras razones, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución sobre supervisión de sentencia, se refiere a la sentencia para los Altos La Cantuta, es una supervisión de sentencia del 7 de abril del año 2022. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló claramente que el Estado peruano debe abstenerse de realizar actos que pueden contradecir las disposiciones, la resolución, en este caso de la Corte Suprema del Perú, que fue emitida en primera instancia por el juez instructor supremo Hugo Núñez Culca, en una decisión de 225 páginas, sosteniendo que el indulto humanitario, entre comillas, tenía una serie de irregularidades y por tanto carecía de valor jurídico. Y esta decisión del juez Hugo Núñez Culca fue además confirmada por la Sala Especial de la Corte Suprema. O sea, el Poder Judicial peruano expuso claramente las irregularidades
que son de todos conocidos respecto del fraudulento indulto a Alberto Fujimori. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba que no correspondía un indulto por razones humanitarias que no habían sido comprobadas y por tanto debía el Estado peruano respetar la decisión de condena de Alberto Fujimori recaída en los casos Barrios Altos y La Cantuta de abril del año 2009. Doctor Maldonado, el hecho de que ahora retorne todo este documento, estos folios al Tribunal Constitucional, ¿qué significa? ¿Que ya es un caso cerrado o que todavía el tribunal tiene que responder frente a este tema? Mire, tengo entendido que la hija de Alberto Fujimori ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie respecto de del habeas corpus. Habeas corpus que hay que decir, el Tribunal Constitucional declaró fundado en marzo del año presente, me parece, contradiciendo dos resoluciones, la del juez de Ica y la de la Sala de Apelaciones que confirmó la resolución del juez de Ica. Mire, en este momento en el que nos encontramos ya la discusión no es estrictamente jurídica, sino que se remite a una articulación sin fundamento jurídico y basada simplemente, desde mi punto de vista, en el ánimo de un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional de querer complacer al solicitante a los solicitantes del habeas corpus y también a quienes están detrás de este habeas corpus, que es la familia de Alberto Fujimori, quebrantando el principio de independencia e imparcialidad del tribunal. Ya lo ha señalado de esa manera tajante, con su voto en minoría, el también magistrado del Tribunal Constitucional, el magistrado Monteagudo. Ahora, doctor, hay un tema que evidentemente le preocupa, o en todo caso siempre es de atracción de la opinión pública, y es cuánto influyen las decisiones de la Corte Interamericana respecto de la justicia nacional. En este caso, evidentemente, estamos viendo que finalmente se está dando una mayor preponderancia en lo que en su momento la Corte ha sugerido. ¿Podría explicarnos un poco esta situación? Porque aquí hemos tenido abogados que han indicado que en verdad tendría que darle mayor prioridad este caso a lo que obviamente el tribunal en su momento, el Tribunal Constitucional había definido. No, eso es incorrecto. El Estado peruano hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente en varios artículos, entre ellos el artículo 68 de la Convención, que las resoluciones de la Corte tienen que cumplirse. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el orden público interamericano. Y los jueces tienen, en virtud de la adhesión de los estados en este caso, este sistema regional, hay también sistemas universales, pero en este caso el sistema regional americano, uno de los más antiguos del mundo, tienen una doble función, la función de administrar justicia, pero también la función de ejercer el control de la convencionalidad, es decir, verificar que las obligaciones contraídas por el Estado peruano en la Convención Americana, entre otros instrumentos interamericanos, sea cumplida y respetada escrupulosamente. O sea que no es un tema de si influyo o no influyo, si deseo o no deseo cumplir, si me cae bien o no me cae bien el fallo, la decisión de la Corte Interamericana. Claro, el hecho de que el Perú sea signatario justamente de este Tratado de San José, pero ahora, ahí me queda un poco en la todavía, digamos, en el pensamiento, ¿cómo va a responder el Tribunal Constitucional cuando ya su presidente se ha mostrado a favor de la excarcelación de Fujimori? Él ha dicho directamente en la prensa que la resolución que han emitido implica la excarcelación del exgobernante. Y además ha tenido una posición bastante personal. O sea, ¿esto no lo inhabilita a él de resolver otras causas que involucran al expresidente? Porque ha tenido una posición bastante personal. ¿Se podría decir que es una suerte de adelanto de opinión? Mire, más allá de si ha incurrido el presidente del tribunal en un adelanto de opinión o no, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional persista en su intención, por lo menos en la mayoría de su conformación, en su intención mediante este habeas corpus,
buscar la libertad de Alberto Fujimori, condenado con una sentencia justa, en respeto al debido proceso, etcétera, es una sentencia impecable que nadie se atrevería a cuestionar, menos con un habeas corpus. Si esto ocurriese, esta actitud del presidente del Tribunal Constitucional y de la mayoría de sus integrantes, los que están a favor de esta postura, llevaría a una situación de ilicitud internacional al país. Tendría graves consecuencias. Entonces, yo espero que estén dispuestos a asumirlas, si esa es la decisión. Pero hay que recordarles que no se deben a quienes votaron por ellos para ser miembros del tribunal, se deben al país. Y el tribunal no es propiedad de un partido político, es propiedad del país. Y por tanto, están obligados a cumplir con los elevados estándares internacionales de independencia e imparcialidad y desvincularse de tratar de devolver el favor a quienes los nombraron y los pusieron en ese lugar. Ahora, doctor Maldonado, para ir a otro tema que también es de coyuntura, esta crisis que hay en el Ministerio Público y la que eventualmente podría ser la afectación a algunos casos emblemáticos como el de Lavallato, ¿no? La Procuraduría ha pedido medidas para cautelar justamente el avance en la medida en que también ha sido de alguna manera removido el señor Rafael Vela. Esta situación, ¿cómo debería entenderse? Mire, señorita Vizcarra, es una situación muy grave. Yo la compararía, encontraría en el escenario posterior al 5 de abril de 1992 como el escenario más cercano, como contexto de comparación. De un lado, también es importante destacar que no solo está descabezado el equipo especial Lavallato, con lo que usted menciona respecto de la decisión del fiscal Vela, sino también está descabezada la Procuraduría General del Estado. Es decir, la procuradora Carrión, yo la felicito por tener la integridad y la valentía de haber emitido un comunicado tan claro, sin ambajes y diciendo las cosas como son, en un contexto en el cual su propia institución está descabezada. El Procurador General Soria, como sabemos, ha sido suspendido en el cargo. Por tanto, es una situación muy difícil para la Administración de Justicia, para su independencia, para su imparcialidad, y es muy difícil para los casos. Y es muy lamentable, porque como lo hemos conversado con usted en otras ocasiones, el Perú es de todos los estados, de los 12 países donde, que fueron golpeados, agredidos por la corrupción, por la macrocorrupción de Odebrecht S.A., el Perú es uno de los que más ha avanzado. Y se lo puedo decir con pleno conocimiento de causa, viendo lo que pasa en Panamá, en Colombia, República Dominicana, en México, en Argentina y en algunos países africanos como Mozambique y Angola, donde actuó Odebrecht. Por tanto, es una situación muy delicada, muy difícil y los días que vienen van a ser cruciales para saber si triunfa la impunidad o hacemos algo para enfrentarla y vencerla. Sin embargo, ella, digamos, ha tomado la iniciativa un poco y ha presentado una ampliación justamente de un beneficio judicial para que se le evite justamente esta investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia. Eso me parece un abuso del derecho por parte de la fiscal de la Nación. Espero que no sea acogido por el Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia está actuando, debo decir yo, con mucha timidez. Esperaba yo una respuesta mucho más rigurosa, clara y contundente, pero en fin, eso es lo que está pasando y en todo caso está actuando dentro de sus legales atribuciones y debe proceder. ¿Con timidez o es que quizás está actuando, doctor, en el sentido de que también ellos están siendo investigados por el Congreso de la República, entonces tratan de ir con pies de plomo para evitar cualquier situación que pueda afectar la investigación a la que están siendo sometidos también ellos? Bueno, este sería un caso de prudencia. A mí me parece que no es así. Creo que no estamos ante un caso de actuación prudente. Creo que estamos a una actuación timorata que no corresponde a la realidad que vive el país y donde se esperaría que su Junta Nacional de Justicia, digamos, deje de estar amedrentada por un Congreso que carece de la mayor parte de la población ciudadana. Solo el 6% menos aprueban este Congreso y por tanto yo no veo por qué la Junta Nacional de Justicia tendría que sentirse amedrentada. Y además hay todo un asunto vinculado a la propia situación de la señora Benavides, ¿no?
obviamente se la ha suspendido o se la va a suspender por 180 días, pero ella ha de alguna manera apelado a través de una medida cautelar para tratar de que esta situación no la afecte. Esta situación, ¿cómo la deja ella respecto de obviamente su función? Más allá de si la ampliación de la medida cautelar que fue concedida en parte, al menos entiendo, por el Poder Judicial, es admitida o no. Lo cierto es que la señora Benavides, por su propia conducta, ha dejado al Ministerio Público en una situación muy débil, muy delicada. Hay una situación de crisis institucional, yo creo que no se va a resolver por medio de su permanencia en el cargo. Me parece que la continuidad en el cargo de fiscal de la Nación me parece institucionalmente un imposible, institucional y material. Sin embargo, todavía habrá que esperar hasta el 6 de diciembre, o sea, hasta la próxima semana para saber finalmente, una vez que se escuche sus descargos, si procede o no esta investigación en suspensión de manera temporal inicialmente, que podría terminar, como usted lo dice, en una destitución. Sí, hay que esperar. Hay muchos actores jugando en este escenario. Y bueno, vamos a ver qué dice también las fuerzas, qué dicen también las fuerzas que dentro del Congreso apoyan la gestión de la fiscal de la Nación. O sea que es un escenario realmente, reitero, delicado para toda la sociedad peruana. Así es. Bueno, le queremos agradecer mucho al doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, por haber estado con nosotros hoy viernes 1 de diciembre para aclarar la situación, que obviamente es muy complicada, como él indica, y bueno, vamos a seguir viendo cómo evoluciona esta noticia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y después del corte, ¿con qué vendremos, Ricardo? Venimos a hablar sobre la educación, sobre nombramientos de maestros y esta insistencia que aprobó el Congreso justamente para nombrar a docentes. Así es, estará con nosotros el parlamentario Edgar Tello, del bloque magisterial. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Volvemos. Volvemos al Diálogo Abierto aquí por TV Perú para hablar, Maite, sobre los maestros y justamente este último nombramiento que se ha aprobado en el Parlamento. Así es, y para saber con precisión si es un nombramiento o es una reposición, si se afecta o no la meritocracia, está con nosotros el parlamentario Edgar Tello. Así es. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Usted es docente, además. Así es. Representante del bloque magisterial, la bancada que se caracteriza por tener profesores. Y ustedes han sido enormemente defensores justamente de los derechos de los maestros. ¿Esta es una reivindicación? ¿Es, como decía Maite, es una reposición o es un nombramiento? A ver, ¿cuál es la real figura? Bueno, hay que precisar que la ley de reforma magisterial nació como una ley meritocrática, pero en la práctica no era meritocrática, sino era una ley que discriminaba y despedía a profesores. Porque hay que recordar que en el año 2014, en octubre, hicieron una evaluación para directivos, vulnerando la ley de reforma, porque deberían evaluarlos en el cargo, les tomaron un examen y desaprobaron a más del 80%. Entonces, en el año 2014, en octubre. ¿Pero los desaprobaron o es que ellos no lograron aprobarla? No, es que una evaluación se da para justamente ver las capacidades del docente, en este caso de los directivos, pero cuando los porcentajes van por encima, ya vemos que no va para una evaluación de capacidad, sino va direccionado a desaprobarlos. 80%. Mire, yo quiero terminar la idea, porque luego en enero se dio una evaluación, o mejor dicho, retiraron a los que no tenían título, que eran interinos. Y en marzo del año 2015 se da nuevamente una evaluación, pero del 100% de profesores interinos que tenían título, ¿no?, al 95% lo desaprobaron, solamente hicieron aprobar a 500 profesores. Entonces, pero estos profesores eran nombrados, o sea, no es profesores que querían ser parte, sino
sus títulos no les querían reconocer porque el año 2006 sacaron una ley que no podían incorporar y actualizar sus títulos, entonces les tomaron el examen y casualidad, ¿no? Octubre de 2014, 80% de desaprobados y retirados los directivos. Marzo del 2015, del 100% de maestros interinos, desaprueban al 95%. O sea, no es casualidad. Y último, a la exministra, a la señora Márquez, le escuchamos decir, ¿no? Cuando han tomado el examen para el nombramiento docente, ¿no? Que el examen no tenía mucho grado de dificultad. ¿Qué pasa con los especialistas? ¿No? Tienen que trabajar para que tengan mayor grado de dificultad. Es decir, no estamos trabajando meritocracia, sino estamos trabajando en función de poner evaluaciones con grados de dificultad para que la gente no apruebe. Porque dice, no, había más del 40%, o sea, es que ha pasado, no ha habido mucho grado de dificultad, o sea, no quiere que los profesores aprueben. Pero, congresista, aquí es importante, además que lo aclaro usted siendo maestro, ¿no? El hecho de que estén nombrados no quiere decir que no hayan evaluaciones, porque evidentemente el rol de un maestro es relevante socialmente, necesita actualizarse, obviamente también tiene que estar en función a las demandas de los tiempos. El nombramiento no quiere decir que tenga una estabilidad perenne y que obviamente no pueda ser removida si es que no se cumple con algún tipo de meritocracia, ¿o no? La evaluación es necesaria y la ley del profesorado establecía la evaluación integral, pero los profesores, ¿no? Lo que requerían era una evaluación para incorporarse, ¿no? Porque ya eran profesores estables. Tampoco en la ley del profesorado existía el nombramiento absoluto, era la evaluación permanente, pero con este tipo de evaluación se ve claramente que no había una intención de incorporar. Pero usted está de acuerdo con que hay que evaluar. Claro, pero o sea, no está en desacuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es el tipo de evaluación para excluir, ¿no? Desaprobar. Porque, mire, a estos profesores interinos que tienen título, los desaprueban, los sacan, los retiran, los despiden y luego los vuelven a evaluar porque cada año para contratar profesores les toman una prueba única nacional y aprueban los profesores y los vuelven a contratar. Es decir, les quitan sus beneficios sociales y les ponen un régimen temporal. O sea, los despido para no reconocer beneficios sociales, pero los vuelvo a contratar porque me faltan profesores. ¿Cuántos ingresan automáticamente ahora a la administración pública? Bueno, no es automáticamente, ¿no? Es un derecho que por justicia les corresponde de profesores que tienen 20 años, otros 25. ¿Pero son de universidad o de que se están reponiendo en sus plazas. ¿Vienen de universidades o del pedagógico? Bueno, la ley establece que el profesor puede tener el título a nivel pedagógico y a nivel de universidad, ¿no? Lo importante es que tienen el título. Claro, pero si no aprueban estas evaluaciones, ahí también hay un cuestionamiento, porque ¿por qué tendría que haber interés en desaprobarlos, como usted dice? No tiene mucha lógica eso, ¿no? O sea, si son evaluaciones objetivas, ¿no es cierto? ¿O bueno, no? Son exámenes, ¿no? Por eso, pues son objetivos. Mire, usted me da la razón ahí, ¿no? Porque ya estamos viendo que estas evaluaciones no están sirviendo para medir la capacidad, sino para desaprobar profesores. Y es la evaluación que la ministra también actual ha manifestado, que a partir del 2024 se viene la evaluación de permanencia. Es decir, ya va contra todos los profesores que obviamente están en la ley de reforma magisterial, inicial, primaria, secundaria, que ya es una alerta, ¿no? Que ya, si no pasas el examen 3 veces de acuerdo a la ley de reforma, también te va afuera. No, porque yo lo que le estoy preguntando es que las evaluaciones son para la idoneidad. O sea, pero una cosa es que estén nombrados y otra cosa es que sean idóneos para el cargo. Por eso justamente le preguntaba si usted está de acuerdo con que se hagan las evaluaciones. Porque, en efecto, profesor, está bien que se vaya a defender los derechos de los maestros, pero también hay que pensar en los niños, en los adolescentes, en los estudiantes, en los educandos. ¿Quién saca la cara por ellos? Ese es el interés fundamental, ¿no? Pero últimamente se utiliza el nombre de los niños, pero han sido ministras, ministros, pero entran al ministerio solamente a hacer negocio, ¿no? A sus consultorías, su ONG, a sacar, digamos, currículas que no obedecen a la realidad del estudiante, porque se ha demostrado que ha habido currículas que se han hecho en escritorios en los pisos más altos, pero no se han socializado con las problemáticas del distrito. Acá en Lima hay una problemática diferente en el cono sur, cono norte, en San Juan del Urigancho, y qué hablar de las regiones.
si nos vamos a Madre de Dios, nos vamos a Loreto, nos vamos a Puno, nos vamos a Huancavelica, son realidades totalmente diferentes y necesitan un currículo nacional que obedezca a la realidad de nuestros estudiantes, Pero lo que no necesitan- una copia de currículo. Pero lo que también necesitan los chicos es maestros competitivos. Claro. Estamos en un mundo competitivo en donde la evaluación es permanente. Los chicos hoy no trabajan 20 ni 30 años en un lugar. Se cambian cada 2 o 3 años porque ven mejoras económicas, pero que a la par van con la meritocracia. Entonces, ¿por qué por qué no podemos tener maestros eficientes, competitivos, de calidad, que se superen y que sean evaluados cada cierto tiempo con total normalidad para seguir no solo mejorando su currícula, sino además obteniendo mayores recursos, mayores ganancias? Yo quiero precisar que el maestro no está en contra de la evaluación, quiere evaluaciones, pero evaluaciones que sirvan para perfeccionar, especializar, de alguna manera eso va a contribuir, así como lo hace, en algún momento comparaban la educación de Finlandia con Perú, ¿no? En algún gobierno comparaban la educación de Finlandia, la educación en otros lados. Finlandia evalúa a sus maestros, pero para perfeccionarlos, especializarlos, llevarlos a estudiar dentro de Finlandia o fuera de Finlandia. En cambio aquí, lo que pretenden, esta falsa meritocracia, porque no es meritocracia, hoy en día vemos que en el nombramiento de maestros, ¿no? Vemos cómo la tecnología ha avanzado, pero sin embargo en la evaluación, en la aplicación se agrede, se maltrata, ¿no? Porque el 2022 se anunció 90.000 plazas para nombramiento, luego con oficio, directiva, desaparecieron 20.000 plazas, ¿no? Del proceso, y debería adjudicarse por estricto orden de mérito, no por la clase modelo, por la segunda fase clase modelo, o entrevista personal, que es una evaluación totalmente subjetiva. Pero la clase modelo también es una forma de evaluación, ¿no es cierto? Estará en base justamente a una metodología, a elementos que justamente demuestran que el maestro tiene capacidad de transmitir conocimiento. Pero es totalmente subjetivo, ¿no? Porque también se presta a irregularidades, como ya se han visto, y hay denuncias también de varias instituciones, varios profesores. Yo creo que hay que buscar la mejor manera de poder atender a nuestros estudiantes, porque el estudiante estudia cuando tiene un personal estable, porque ese personal estable planifica el inicio del año escolar en marzo para el año. Claro. En cambio, cuando el profesor recién va a venir en enero, febrero, marzo, el profesor llega ya cuando la planificación pasó, entonces el estudiante ya tiene que adecuar, o mejor dicho, adecuarse a lo que el profesor nuevo llega a la institución. Creo que pensar en el estudiante también es pensar en profesores que comiencen el año, ¿no? Pero en su criterio, entonces, ¿qué se debería evaluar? Eso es lo que hay que sentarse a conversar con el ministerio, porque el ministerio saca una serie de normas, saca una serie de criterios que no son realmente los que Pero por eso, corresponden, ¿no? ¿qué es lo que debería, usted como maestro, qué se debería evaluar? Por ello, hay un planteamiento que se evalúe el desempeño docente en el aula, pero... O sea, por eso pues establecer... el desempeño docente es la clase maestra. Claro, pero como usted le dice digo, que es subjetiva. No, o sea, en este proceso de nombramiento indudablemente se ha visto que no se ha planificado, ¿no? Porque mire, ha habido nombramiento, un promedio de 20.000 plazas en el 2018. Ha habido nombramiento en el 2019, gracias a la huelga de maestros de 2017, soltaron 20.000 plazas 2018, 20.000 plazas 2019. 2020 se suspendió, 2021 no hubo, o se anuló el examen, ¿no? 2022 anunciaron 90.000 plazas, y miren, 2020, 21, 22, 23, y el 24 recién van a adjudicar los nombramientos. O sea, 5 años para adjudicar 90.000 plazas. O sea, prácticamente se mantiene 20.000 plazas por año. O sea, en el fondo no se quiere nombrar a los profesores. Bueno, pero a lo que vamos, ¿no, Ricardo? O sea, está bien que haya este nombramiento, pero tiene que haber pues un proceso meritocrático que curiosamente va a afectar a los que sí están yendo por esa vía. ¿Qué podríamos decir al respecto? Estas personas que se las va a reintegrar respecto de las otras que sí se están evaluando, ¿cómo queda? ¿No es una situación injusta? No, por el contrario. Se está haciendo justicia porque estos profesores... Para eso, si los otros... No, pero ellos han sido profesores nombrados, que han estado trabajando 20 años, 15, 20 años, ¿no? Y algunos han ganado judicialmente, y miren cómo es la injusticia. Les siguen pagando 900 soles, o sea, no les pagan la remuneración del profesor de primera escala, que es actualmente 2.800. Entonces, miren la injusticia, porque ha ganado judicialmente, no
no le actualizan. ¿No estamos hablando más de un tema laboral que meritocrático que académico? Es que tiene mucha relación, pues. Tiene mucha relación. El profesor no es un objeto, ¿no? Es un profesional. Es un profesional que imparte conocimientos y para promover que esos conocimientos lleguen al estudiante, hay que también motivarlo, hay que también reconocer su labor. Claro, pero reconocer, sí, adelante. poquito tiempo. ¿Usted va a reconocer su error por el caso de Sonafil, que le implica esta multa de 500.000 soles por haber no solo despedido a una trabajadora embarazada, sino haberle cambiado de nivel? ¿Y por qué tienen que pagar todos los peruanos una multa en la cual el responsable es usted? Bueno, en primer lugar, yo no soy el empleador. Pero usted es un trabajador... A ver, no, déjeme aclararle. Yo no soy el empleador. En segundo lugar, yo no he creado esa ley. Es un régimen especial de confianza, de organización parlamentaria, en el cual le atribuyen en todas las gestiones a todos los congresistas para que puedan trabajar con su equipo. Claro. ¿No? Y el término de confianza significa que usted ingresa hoy día y cuando se acaba la confianza se termina el día que se indica, ¿no? Y ahí no hay un despido arbitrario. Y la gestación no es una enfermedad, es un derecho humano de toda mujer que tiene el proceso natural, pero eso, digamos, no está, digamos, impedido o prohibido de que se corte la confianza, porque hay una sentencia de casación que establece que aún siendo en periodo de gestación, la confianza se da y se termina el día que concluye. Entonces, no podríamos hablar de que hay un despido arbitrario, hay un cese definitivo. Sonafil se ha equivocado. Ya Recursos Humanos, el área legal del Congreso ha aclarado, ha precisado en un pronunciamiento que dio en el Congreso de la República. Y bueno, vemos también, oficialmente no conozco esa acta, no la he visto, ¿no? Hasta donde he escuchado a algunos medios, es una recomendación que da Sonafil. Y bueno, el área legal de Recursos Humanos... Pero usted que es un luchador social, usted que viene justamente de las bases de los docentes, ustedes que defienden justamente el sindicalismo, que defienden al trabajador, ¿cómo quitarle la confianza a una trabajadora que está en el momento más importante para una mujer, el estar gestando a un niño? Bueno, ese es el régimen especial de confianza. Yo le hago también la pregunta, ¿no? Porque así como hay ese interés, en el magisterio hay muchas profesoras que están también en periodo de gestación. Y que usted seguramente los ha defendido en sus momentos. Y si perdían ellas están bajo un contrato laboral, bajo un contrato laboral de un régimen, digamos, que ahí sí se aplica el despido arbitrario. Pero sin embargo no les pagan en el mes que les corresponde, no les dan sus beneficios, pero ahí los medios de comunicación no dicen nada, ¿no? Despidieron también a más de 3.000 trabajadores cuando entró la gestión del señor López Aliaga y tampoco ahí no se manifestó absolutamente nada. Entonces, yo creo que así igual como se ve en el caso del régimen de confianza, hay que dar apertura también a los trabajadores. Mire, en este caso de nombramientos, los profesores están reclamando la injusticia, la irregularidad del proceso que no se está respetando y están nombrándose profesores que son bachilleres, o sea, la norma dice que tienen que ser titulados, pero sin embargo en el cuadro de adjudicación hay bachilleres, hasta incluso profesionales de otras carreras cuando la norma dice que tienen que ser profesores titulados. Pero sin embargo, ese caso, ahí sí no se le toma atención. ¿Por qué? Porque como no es mediático, no podemos llamar la atención porque tenemos que afectar al Congreso, ¿no? Bueno. Y el que habla es profesor, ¿no? Y creo que de alguna manera estoy dentro del marco legal y en todo caso tendría que modificarse las normas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que estos 14.000 maestros que se van a beneficiar también sean pues, justamente sometidos a evaluaciones, porque eso es lo que corresponde para el bien de la educación nacional. Aclararle que no son 14.000, son promedio de 2.500, ¿no? Y son nombrados que se está haciendo justicia en reponerlos a sus plazas. Muy bien. Nada Bueno. más.
Bueno, Gracias. muchas gracias. De todas maneras, sí, volveremos ya para hablar de temas un poco más interesantes en cultura. Sí, vamos a hablar con John Alfaro, artista plástico que cumple 24 años justamente y nos va a presentar lo mejor de su agenda. Muy bien, ya volvemos. Vamos a hablar ahora de cultura y esto es arte plástico, Ricardo. Sí, y se ha presentado una agenda en virtud del trabajo surrealista andino que ha desarrollado Joan Alfaro. Así es, ya vamos a terminar el año y tal vez esto puede ser un buen regalo de Navidad. Y justamente está Joan Alfaro para que nos cuente exactamente qué cosa es esto del surrealismo andino. Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Si bien, bueno, estoy lanzando la novedad de mi agenda 2024 que se llama Viva la Vida. Y justamente está dedicada a mis 24 años de artista plástico y en esta oportunidad he traído una colección, más que una agenda también es una colección de mis obras más importantes, que justamente la agenda trae unas 48 pinturas prácticamente seleccionadas, ¿no? Para los fines, que tienen muchos temas culturales, andinos y de todas partes del Perú que yo represento en realidad. ¿Lo puedes mostrar otra vez, por favor? Claro. Sí. Para que lo podamos... Sí, la portada sobre todo. Sí, la portada. Para que puedas tenerse ahí la toma respectiva y el público que nos está viendo, ahí está, mira, preciso. El surrealismo hace referencia justamente a escenarios, ambientes oníricos, ¿no es cierto? Sí es. Y los elementos andinos, ¿como qué, por ejemplo? Yo realmente represento, yo soy de Cajamarca. Cajamarca usamos mucho folclore del carnaval, ¿no? Las fábulas, las historias folclóricamente normalmente hablamos. Los personajes andinos, también está Imazuma, que es un personaje soprano cajamarquino, que también está en la agenda, que para mí como icónico y personajes así como ella están, ¿no? en esta agenda, mostrando un poco el lado no solo cajamarquino, sino el lado andino del misticismo peruano, lo más probable, ¿no? Que en realidad me enfoco en ese sector, pero creo que enlaza y engloba Ayacucho, Puno, Cusco, y es importante que en la agenda destaquemos eso, ¿no? La agenda también viene con obras seleccionadas que incluso está ahí en Chaucagranda, ¿no? Y por Son mes, 48 pinturas. Así es. Y por mes está dedicado cada pintura también específicamente, ¿no? ¿Y tiene alguna característica, hay alguna similitud en estas 48 pinturas o cada una tiene un mensaje distinto? No, cada una es una pintura independiente, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, en 24 años he logrado hacer personajes, bueno, ella es Imazuma, le voy a enseñar. Y a lo largo de esta carrera he hecho muchos personajes con mucha esencia. Incluso la agenda trae una historia biográfica de cada una, ¿no? Para que lo puedan ver. Y sí, ciertamente hay personajes que incluyen a madres andinas, a parejas, de acuerdo al mes también está acá todo totalmente seleccionado para los fines de una pareja, por ejemplo, de febrero. Bonito. ¿No? Normalmente, ahí está. Sí, ahora tu estilo, Joan, también tiene toques inocentes o como se diría naif, ¿no? Los ojos grandes, son rostros dulces. Sí, ¿no? Para mí, bueno, eso fue un periodo que aún lo sigo manteniendo, ciertamente, ¿no? Como ven en la pintura misma de acá, Viva la Vida, es exactamente, siempre es un homenaje a la mujer, ¿no? Y siempre destaco eso del entorno de la belleza de la mujer y también, sobre todo, su mirada, ¿no? Siempre capto esa mirada en las pinturas y a través de ellas las envuelvo con todo el tema andino, como verán, siempre está presente también, ¿no? ¿Cómo pueden ubicar tu...? La agenda ya está en Crisol, ¿no? En venta libre también, y también por mi página www.joanalfaro.p, como también para poder comprar online, ¿no? En Lima ya está en varias tiendas de Crisol. Próximamente también estamos en el Jockey con Crisol también. Y bueno, está al alcance ahora para cada peruano que quiera un poco de arte llevar a sus manos. Sin duda. Exactamente, estaba mirando los ojos particulares de tus creaciones. Sí. Bueno, y va a ser un bonito regalo, ¿no? Ya que ya viene la Navidad eventualmente. Así es un bonito regalo. Bueno, hemos tenido muy buena acogida acá en Lima. Siempre he tenido esa fortuna de lo grato que es para mí Lima y inmediatamente ya ha estado compartido por las redes, por los canales de mis páginas y también por Crisol, que también agradezco mucho también esa apertura que hemos tenido inmediatamente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Joan. Gracias a ustedes también. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos.
Bueno, nos vamos, Ricardo. Así es. Llega el fin de semana. Así es, lo disfrutan y obviamente si pueden, comparten este programa que está en YouTube y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.